Imagina esto. El año es 186 antes de Cristo. Eres un padre romano. Tu familia es respetada, rica, bien relacionada, segura en su lugar dentro de la ciudad. Has hecho todo lo que se espera de ti. Has arreglado un matrimonio excelente para tu hija. La alianza es favorable, la dote generosa, el futuro estable. Ella tiene 16 años, está educada, criada con cuidado, enseñada a la obediencia, la modestia, el deber. Todo lo que se supone que debe ser una novia romana. La ceremonia de la boda se desarrolla a la perfección. Se pronuncian las oraciones, los augurios son favorables, el banquete es fastuoso, los invitados elogian tu generosidad. Tu hija sonríe cuando debe hacerlo. Representa la felicidad tal como ha sido entrenada para hacerlo. Y entonces, cuando termina la celebración pública, comienza algo más. Tu hija es conducida para el ritual final, aquel que nadie explica con detalle, el que nunca se discute en compañía respetable, el que toda familia romana sabe que existe pero finge no ver. Mientras se la llevan fuera del salón, ella se vuelve una vez. Sus ojos se encuentran con los tuyos. Hay una pregunta allí, no pronunciada, pero inconfundible. No la respondes. Apartas la mirada. No porque no la ames, no porque seas cruel, sino porque sabes lo que está a punto de suceder y sabes que no puedes impedirlo. Este es un ritual que Roma enterró tan profundamente que incluso los historiadores antiguos evitaron nombrarlo de forma directa. Lo que ha sobrevivido llega en fragmentos, lenguaje legal sin explicación, obras censuradas, cámaras selladas bajo los templos, nombres grabados en piedra sin contexto. Lo que estoy a punto de contarte no es un mito transmitido por enemigos posteriores de Roma. Se basa en conceptos legales conservados, evidencia arqueológica y escritores antiguos que insinuaron algo que no podían describir por completo. Tomado en conjunto, revela algo profundamente inquietante sobre cómo la religión, la ley y el matrimonio se entrelazaban en la Roma antigua. Esto es lo que los estudiosos pueden afirmar con certeza. Entre aproximadamente el 300 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, el matrimonio romano no era simplemente un contrato privado entre familias. También era una transacción religiosa. Las fuentes legales dejan claro que un matrimonio no era plenamente válido hasta que se cumplían ciertos requisitos sagrados, requisitos supervisados no por los maridos, sino por las autoridades religiosas. Escritores medievales posteriores describirían conceptos similares utilizando el término ius primae noctis. Esa expresión no aparece en los textos legales romanos, pero las fuentes romanas apuntan a un ritual enmarcado como una ofrenda a los dioses, a veces reconstruido bajo el nombre deditio deorum, una entrega simbólica antes de que el matrimonio pudiera completarse. La terminología importa, porque nada de esto se describía como violencia, se describía como deber. Si crees que las historias suprimidas, especialmente aquellas que involucran a los desposeídos, merecen ser recordadas, considera darle me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz prácticas que fueron deliberadamente mantenidas en la sombra. Ahora examinemos lo que los padres romanos nunca explicaron a sus hijas. Acto 1. La base legal según el derecho romano. El matrimonio transfería a una mujer de la autoridad de su padre a la de su esposo. Esta transferencia se llamaba manus, literalmente, la mano. Una mujer pasaba de una mano a otra, pero las fuentes legales y religiosas sugieren que esta transferencia no podía producirse de manera automática. Antes de que una mujer pudiera convertirse plenamente en esposa, debía ser purificada.
Esa palabra aparece una y otra vez. Purificatio. La purificación no era metafórica. Era un acto ritual supervisado por autoridades religiosas, descritas en el lenguaje legal como guardianes de la voluntad divina. Entre los sacerdotes más destacados estaban aquellos asociados con Bonadea, la buena diosa, cuyo culto se centraba en la fertilidad, la reproducción y la protección de los hogares romanos. Sus ritos eran secretos, restringidos y legalmente protegidos del escrutinio. La religión romana funcionaba mediante el intercambio. Tú ofrecías algo a los dioses y los dioses concedían favor a cambio. Cosechas, fertilidad, protección, estabilidad. El matrimonio no era una excepción, pero aquí la ofrenda no era vino ni grano, ni animales sacrificados, era la propia novia. Imagina lo que eso significaba en la práctica. Tienes 16, quizá 17 años. Has sido criada para creer que el matrimonio es tu deber supremo. Conoces la obediencia, conoces el silencio, conoces la resistencia. Lo que no sabes, porque nadie te lo dice, es que antes de pertenecer a tu esposo, primero debes pertenecer a los dioses, y los dioses exigen una prueba. Acto 2. El descenso. En toda Roma, los arqueólogos han descubierto cámaras subterráneas bajo los principales templos. Estos espacios no son criptas funerarias, no son almacenes. Comparten similitudes inquietantes. Plataformas de piedra con forma de lechos, canales tallados en los suelos para el drenaje de líquidos, puertas pesadas diseñadas para cerrarse con llave desde el exterior. En 2003, las excavaciones bajo un templo desde hacía mucho asociado con Bonadea, en la colina Aventina, revelaron una de estas cámaras en un estado de conservación inusualmente bueno. La característica más perturbadora no fue la arquitectura, fue la escritura tallada en las paredes. Nombres, cientos de ellos, todos femeninos, muchos acompañados de fechas. Al compararse con los registros conservados, esas fechas coinciden con celebraciones conocidas de bodas romanas. La arqueóloga británica Catherine Jones, que pasó 3 años documentando el lugar, concluyó con cautela que estas inscripciones registraban a mujeres que habían pasado por un ritual vinculado a la elegibilidad para el matrimonio. Señaló que la naturaleza del ritual no se indicaba de forma explícita. Esa frase aparece a menudo en la escritura académica. Señala contención, no ignorancia. Lo que sigue es una reconstrucción, extraída de indicios literarios, comentarios posteriores y la propia evidencia física. Después de la boda pública, la novia no era llevada a casa por su esposo. Él quedaba excluido. En su lugar, ella era escoltada por asistentes femeninas, a menudo mujeres mayores que habían pasado por el mismo rito, hacia el templo. Era conducida hacia abajo, lejos de la luz, lejos de los testigos. Escalones de piedra, aire frío, una cámara bajo la ciudad. Las fuentes difieren sobre lo que ocurría después. Algunas sugieren un solo sacerdote, otras implican a varios. La propia inconsistencia es reveladora. Lo que ha sobrevivido son ecos. El dramaturgo Plauto, escribiendo a comienzos del siglo II a.C., aludió a tales ritos en una comedia. En un fragmento conservado, posteriormente muy censurado, un personaje comenta: «Los dioses toman su parte antes que cualquier hombre». Otro pregunta qué recibe la novia a cambio. La respuesta: purificación, si sobrevive. Esa línea no aparece en copias posteriores. El filósofo Lucrecio, escribiendo en el siglo I a.C., se refiere a los ritos de Bonadea con un lenguaje inusualmente directo. Sus palabras han sobrevivido solo porque un único manuscrito escapó a la eliminación medieval. Escribe: «Llaman sagrados a estos ritos, pero son terror. Lo que el sacerdote afirma ofrecer a los dioses
se lo queda para sí, y la ley protege el robo al llamarlo divino. Ahora colócate de nuevo en la posición del padre. Sabes que esto existe, sabes que tu hija lo sufrirá, y no haces nada, porque negarte significaría desafiar a la religión, desafiar a la ley, desafiar a la tradición. Y la tradición, en Roma, tenía la fuerza de lo inevitable. El sistema estaba diseñado para que nadie pudiera resistirse sin destruirse a sí mismo. Y eso era solo el comienzo. El poder del sistema no provenía solo de la fuerza, provenía del silencio. Acto 3. El protocolo del silencio. Lo que hacía tan difícil exponer esta práctica, tanto en la antigüedad como ahora, no era la falta de víctimas, era la ley. Las mujeres romanas que se sometían a ritos sagrados no solo eran desalentadas de hablar sobre ellos, estaban legalmente prohibidas de hacerlo. Ciertas ceremonias religiosas eran clasificadas como misteria, actos sagrados protegidos por estatutos de secreto. Revelarlos no se consideraba testimonio. Se consideraba impiedad. La Lex Baconia, aprobada en 169 a.C., incluía disposiciones que regulaban la divulgación religiosa. Las mujeres que revelaran el contenido de ritos sagrados podían ser acusadas de impiedad y castigadas con el exilio, la confiscación de bienes o la muerte. Por eso el registro histórico se siente incompleto. Por eso los historiadores encuentran vacíos, eufemismos y lenguaje evasivo. Las víctimas fueron silenciadas por la ley. Los perpetradores lo llamaron sagrado. Y los hombres que registraron la historia fueron a menudo beneficiarios del sistema. Pero el silencio no es lo mismo que el olvido. Y a veces, cuando hablar está prohibido, la gente encuentra otras formas de dejar evidencia, de hablar sin palabras. En la década de 1920, arqueólogos que excavaban una villa en las afueras de Pompeya descubrieron una cámara sellada. No había sido cerrada por la ceniza volcánica. La entrada había sido deliberadamente tapiada antes de la erupción. Dentro había un fresco. A primera vista, representaba una escena convencional de boda romana. La novia en el centro, el novio a su lado, invitados reunidos, toda la iconografía familiar. Pero en el fondo, parcialmente oculta, había otra escena. Una mujer siendo conducida hacia abajo por figuras con túnicas, su cuerpo orientado lejos de la celebración, la cabeza vuelta hacia atrás, un brazo extendido hacia un hombre que no la seguía. El arqueólogo que documentó el fresco hizo una observación llamativa. El rostro de la figura oculta, apenas visible, estaba pintado con mayor precisión y con más detalle emocional que el de la novia en el centro de la imagen. Alguien quería que ese rostro fuera visto. No podían describir el ritual abiertamente. Eso habría sido ilegal. Pero podían pintarlo, podían ocultarlo, y podían esperar que algún día alguien lo comprendiera. Eso no es aceptación pasiva. Eso es documentación. Acto 4. Las consecuencias tras la conclusión del ritual, la novia era devuelta a la celebración de la boda, habían pasado horas, a veces un día entero. Las costumbres matrimoniales romanas incluían un detalle que desconcertó a los historiadores durante generaciones. La novia aparecía ante su esposo llevando un velo llamado flameum, una tela gruesa de colores vivos. Lo inusual no era el velo en sí, sino la norma que lo rodeaba el velo. Nunca se retiraba ni durante el banquete, ni durante la procesión, ni siquiera durante la consumación. Durante siglos, los eruditos interpretaron esto como modestia, una expresión de la virtud y el decoro romanos. Pero un examen más atento de la literatura médica romana sugiere otra explicación. La historiadora feminista Amy Richlin, al examinar textos ginecológicos antiguos, destacó un pasaje escrito por el médico Sorano en el siglo II,
después de Cristo, en un tratado sobre la salud de las mujeres. Sorano señala que las novias recién casadas a menudo mostraban signos de trauma físico reciente. Aconseja tanto a los médicos como a los maridos que el velo cumple una doble función. Preserva la modestia y evita que el esposo observe signos del rito de purificación que podrían provocar preguntas inapropiadas. Léalo de nuevo. El velo no simbolizaba la virtud, ocultaba pruebas. La novia no podía hablar de lo que había ocurrido. Eso era ilegal. Al esposo se le disuadía de notar algo. Eso era costumbre, y cualquier angustia se explicaba como nerviosismo, miedo o inexperiencia. El sistema no requería creencia universal, requería cumplimiento, y durante generaciones funcionó. Acto 5, el punto de quiebre, en el 86 a.C. C. El sistema estuvo a punto de colapsar ese año. Una mujer romana, llamada Hispala Fascinia, compareció ante el cónsul y describió abusos dentro de las bacanales ritos religiosos secretos que operaban en toda Italia. Su testimonio, registrado por el historiador Livio, describía cámaras subterráneas, violencia sexual ejercida bajo autoridad religiosa y víctimas atadas por leyes de silencio. El Senado reaccionó con conmoción. Se iniciaron investigaciones, sacerdotes fueron arrestados, los ritos prohibidos, los líderes ejecutados, miles castigados. Roma quiso dar un escarmiento con las bacanales. Pero durante esa investigación ocurrió algo más. Varias mujeres intentaron testificar sobre rituales de purificación matrimonial, ritos vinculados no a cultos extranjeros, sino a la propia tradición romana. El Senado se negó a escucharlas. Según Livio, el cónsul Spurius. Postumius desestimó las solicitudes con una declaración que lo reveló todo. Las bacanales son corrupciones extranjeras. Los ritos de Bonadea son tradición romana. No investigamos la tradición. Esas palabras son la columna vertebral de todo sistema que sobrevive al abuso. Llámelo antiguo, llámelo sagrado, llámelo tradición, y de pronto se vuelve intocable. Las mujeres que intentaron testificar fueron advertidas de guardar silencio o enfrentar cargos de impiedad. La mayoría obedeció. Una no. Su nombre no se conserva, se plantó en el foro y describió públicamente lo que le había ocurrido bajo el templo. En cuestión de horas fue arrestada acusada de impiedad y obscenidad pública, exiliada a Sicilia. Se le prohibió regresar a Roma. Se le prohibió hablar con ciudadanos romanos. Desaparece del registro histórico. Pero no todo desaparece. En 1964 arqueólogos descubrieron un grafiti tallado cerca del foro romano. El estilo de la letra y el contexto circundante lo datan aproximadamente antes del 90 a.C. C. Apenas unos años después del escándalo de las bacanales decía: «La tradición es lo que los monstruos llaman a sus crímenes cuando nadie los detiene». Alguien grabó ese mensaje en la piedra en el centro del poder político romano. Alguien lo arriesgó todo para dejarlo allí. Y eso nos lleva a lo que Roma nunca pudo borrar del todo. ¿El ritual no desapareció? ¿Evolucionó? A finales del siglo I a.C., las familias de élite comenzaron a encontrar formas de eludirlo, en lugar de someter a sus hijas a ritos completos de purificación. Pagaban por ceremonias simbólicas, rituales sin cámaras, sin descenso, sin contacto físico. Los sacerdotes aceptaron estas sustituciones. Por supuesto que lo hicieron porque esto nunca había sido realmente sobre religión, sino sobre poder. Una vez que la riqueza pudo comprar la exención, la naturaleza del sistema se volvió imposible de ignorar entre las familias de élite. La práctica se desvaneció gradualmente entre los pobres. No podían permitirse alternativas. El satírico Juvenal, escribiendo hacia el año 100 después de Cristo. C.
señaló esta disparidad con amarga claridad. Los pobres todavía ofrecen a sus hijas a los viejos dioses, los ricos ofrecen oro en su lugar. El sistema no terminó porque se reconociera como erróneo. Se debilitó porque la participación se volvió opcional para quienes tenían poder. Y esa distinción, ¿quién puede optar por salir y quién no?, revela todo sobre aquello que el sistema estaba diseñado para proteger. Al final, el ritual no colapsó, porque Roma experimentara un despertar moral terminó. Cuando terminó porque los hombres poderosos decidieron que ya no lo querían tocando a sus propias familias. Mientras las consecuencias recayeran sobre las hijas de otros, la práctica se defendía como antigua, sagrada y necesaria. En el momento en que amenazó a los hogares de la élite, se volvió negociable. Ese solo hecho lo dice todo sobre a quién estaba diseñado para proteger el sistema. Aquello de lo que los historiadores apartaron la mirada durante siglos. Los estudiosos clásicos minimizaron o descartaron relatos como estos, describieron las pruebas como fragmentarias, advirtieron que las fuentes antiguas eran poco fiables, sugirieron exageración, mala interpretación o invención posterior. Hicieron de todo excepto confrontar el patrón en sí. ¿Por qué? Porque reconocer esta práctica obliga a una conclusión incómoda, que Roma, tan a menudo elogiada como fundamento del derecho y la civilización occidentales, incorporó la coerción y la explotación sexual en rituales presentados como sagrados y legales. Significa admitir que el matrimonio romano no era simplemente un contrato privado entre familias. Era una transacción que, en ciertos contextos, colocaba los cuerpos de las mujeres bajo autoridad religiosa antes de transferirlos a los maridos. Esa comprensión desestabiliza el relato tradicional de la virtud, el orden y el progreso romanos, por lo que los eruditos dudaron. Se centraron en lo que podía admirarse con seguridad. Enfatizaron la arquitectura, la ingeniería, la jurisprudencia y evitaron preguntar cuál fue el costo de esos sistemas para quienes tenían menos poder. Pero en las últimas décadas, esa evasión se ha vuelto más difícil de sostener. Lo que ya no puede ignorarse, la arqueología no discute. Existen cámaras subterráneas bajo templos largamente asociados con ritos matrimoniales y de fertilidad. Existen inscripciones, nombres tallados por mujeres que no dejaron otro testimonio. Existe el lenguaje legal, vago, eufemístico, pero persistente. Existen referencias literarias, censuradas, fragmentadas, pero coherentes en su tono. Individualmente, cada pieza podría descartarse. Juntas forman un patrón. En 2018, un equipo de investigación vinculado a la American Academy in Rome publicó una revisión exhaustiva de la evidencia disponible relativa a rituales de purificación prematrimonial en la práctica religiosa romana. Su conclusión fue medida, cuidadosa y difícil de ignorar. Escribieron que la evidencia sugiere firmemente que ciertos ritos de purificación asociados al matrimonio implicaban actos sexuales coercitivos, realizados bajo autoridad religiosa, reforzados por estructuras legales y sociales que impedían la resistencia o la rendición de cuentas. Ese es lenguaje académico traducido con claridad. Esto ocurrió, no fue accidental, y el sistema se protegió a sí mismo. Y sin embargo, esta no es solo una historia de abuso, también es una historia de resistencia, silenciosa, peligrosa y fácilmente borrada, pero real. Estuvo la mujer que se plantó en el foro y habló, sabiendo exactamente lo que le ocurriría. No fue salvada, pero se negó a fingir. Estuvo el artista que pintó el fresco oculto en Pompeya, representando con cuidado un rostro destinado a ser pasado por alto, confiando en que alguien en el futuro podría verlo.
estuvo la persona que talló una frase en piedra cerca del foro romano, nombrando a la tradición por lo que era. Hubo familias que encontraron maneras de evitar el ritual, no porque desafiaran abiertamente el sistema, sino porque eligieron la seguridad de sus hijas por encima de la obediencia incuestionable. Hubo historiadores y copistas que preservaron fragmentos peligrosos, incluso cuando la opción más segura era el silencio. Ninguna de estas personas detuvo la maquinaria por sí sola, pero la documentaron, dejaron huellas, y esas huellas sobrevivieron al poder de Roma. Así es como los sistemas de abuso realmente colapsan. Esta historia revela algo importante, algo que Roma intentó con empeño ocultar. Los sistemas de abuso rara vez colapsan porque de repente todos coincidan en que están mal. Colapsan porque suficientes personas se niegan a participar, porque suficientes personas retiran su consentimiento, porque suficientes personas dejan registros, porque suficientes personas deciden que la tradición no excusa la crueldad. Las familias ricas que pagaron rituales simbólicos no desarrollaron de pronto claridad moral. Actuaron por interés propio, pero eso fue suficiente. Una familia se negó, luego 10, luego 100. Con el tiempo, los sacerdotes ya no pudieron insistir en que la participación era universal. El ritual perdió su inevitabilidad, y cuando la inevitabilidad desaparece, también lo hace la autoridad. Hoy, al estar allí, puedes pararte en Roma y ver los restos de estos templos. En la superficie no hay nada dramático. Columnas rotas, piedra dispersa, turistas que pasan sin detenerse. Pero bajo las ruinas, las cámaras permanecen, y en las paredes los nombres siguen allí. Julia Cornelia, Flavia Fulvia. Mujeres cuyos padres las trajeron aquí, mujeres que atravesaron rituales que tenían prohibido describir, mujeres que no podían testificar, no podían acusar, no podían negarse. Así que hicieron lo único que podían. Tallaron sus nombres, no como rebelión, no como protesta, sino como prueba de existencia. Yo estuve aquí. Esto me ocurrió. Dejaron esas palabras sin letras, confiando en que algún día alguien entendería lo que no se les permitió decir. Las encontramos, entendemos, y nos negamos a que la versión de la historia de Roma sea la única que sobreviva. Si esto expuso algo que nunca te enseñaron, considera suscribirte y activar las notificaciones. Este canal existe para sacar a la luz prácticas que las instituciones poderosas intentaron borrar. Antes de irte, pregúntate esto. ¿Cuántas otras tradiciones a lo largo de la historia funcionaron de la misma manera? ¿Cuántas costumbres que llamamos sagradas fueron en realidad sistemas de control? ¿Cuántos nombres siguen ocultos en salas selladas esperando ser notados? El ritual romano de purificación matrimonial no es único porque haya sido especialmente cruel. Es único porque sobrevivió suficiente evidencia para que podamos verlo. La maquinaria que lo sostenía, autoridad disfrazada de santidad, violencia reformulada como deber, silencio impuesto por la ley, aparece una y otra vez a través de culturas y siglos. La pregunta no es si ocurrió en otros lugares. La pregunta es si estamos dispuestos a investigar nuestras propias tradiciones con la misma honestidad. Roma no pudo responder a esa pregunta. ¿Podemos nosotros? Los nombres siguen en las paredes, esperando no venganza, sino reconocimiento. Y ahora que los hemos encontrado, no podemos fingir que nunca estuvieron allí. Las oímos,